quiero que conversemos sobre cada uno de ustedes. Brevemente explíquenme, ya sea a través del chat o a través de micrófono, cuál es la orientación que le van a dar, por favor, a su proyecto, bueno, a su artículo, si es que van a hacer un artículo únicamente, o si alguno está considerando la posibilidad de entrar a trabajar con un modelo de simulación y basar su artículo sobre ese modelo de simulación. Entonces, brevemente quisiera, por favor, los que tienen acceso a micrófono, puedan pasarme la, la respuesta con voz, y los que no tengan acceso a micrófono, lo haremos por el chat. Así comenzaremos, por favor. Adelante, siéntanse libres de poder participar. Doctor, buenas noches. Boris, buenas noches, ¿cómo está? Bien, doctor, gracias. Sobre el artículo, yo estaba pensando hacer una revisión sobre herramientas, especialmente en software libre, porque, bueno, yo utilizo Linux y he visto que algunas de las herramientas son más enfocadas a Windows, y algunas herramientas que he visto para Linux he visto que están desatendidas. Entonces quería profundizar en hacer una revisión y comparación de herramientas para simulación y modelaje. Gracias. Ok, ¿alguien más? Víctor, si no me equivoco, tienes acceso a micrófono. Los que tengan acceso a micrófono, hagámoslo ahora, por favor. Hola doctor, buenas noches. Víctor, buenas. Bueno, en realidad yo todavía no he revisado ninguna herramienta ni nada, pero creo que el trabajo del módulo voy a hacerlo en formato de un artículo. Lo que quiero es, como comenté la primera sesión que tuvimos en este módulo, eh, me es muy útil para la tesis a la hora de abordar en alguna medida la simulación en el sentido de recoger o ver las percepciones de la gente en relación a un modelo que estuviese planteando, que es el entorno al cual está trabajada la tesis. Entonces, lo que quiero hacer, o voy a hacer en cierta manera, pero no tengo todavía muy claro, es de aplicar una simulación en el sentido de que me permita ver qué niveles o qué tipos de percepciones tuviese en la gente, en un tipo de gente en realidad que ya tengo definido, para acercarlos a contenidos digitales en tecnologías inmersivas. Entonces, me va a ser muy útil esta parte como para poder alimentar un poco la tesis. Ok, gracias, Víctor. ¿Alguien más que tenga, por favor, la posibilidad de participar en forma oral? Si no, vamos a ver ya algunos de los que están pasándonos. Grove, por ejemplo, me menciona que dentro del modelaje y simulación va a abordar la dinámica de sistemas con Benzim. Algunas otras propuestas, quisiera un poco conocer qué es lo que están haciendo o qué es lo que están pretendiendo hacer, porque fíjense, ya tenemos solamente la próxima semana, entonces ya para poder ir terminando y cerrando las cosas. Doctor, buenas noches compañeros, no sé si ¿Cómo me está, José escuchan. Luis? Sí, José Luis, sin ningún problema, adelante. Sí, quisiera comentarle algo al respecto. Yo estoy queriendo tal vez investigar un poquito o hacer una simulación sobre una simulación del modelo académico de la Universidad Siglo XX donde yo trabajo. En sí, si bien existe un modelo académico como un enfoque didáctico, pedagógico de manera general, en esta institución no se han hecho, por ejemplo, pruebas de simulación con respecto a la actividad académica que existe en esta institución. ¿Y por qué no hacer una simulación de tal manera que se pueda proyectar tal vez o se pueda ver de aquí a un tiempo cómo va a ser el avance académico, de qué manera la universidad en sus distintas unidades académicas va a tener ciertos aspectos de progreso o tal vez en alguna decadencia también aspectos de estudiantes, de índices de aprobación, índices de titulación. Entonces,
Eso un poquito tal vez ha sido mi inquietud, de tal manera que se pueda predecir ciertos aspectos con simulación, de tal manera que se pueda ver cómo va a estar a futuro este ente académico. Eso es cuanto podría comentar, doctor y compañeros. Ok, está bien, me parece interesante. Ya les digo, en teoría, absolutamente todo es simulable. Lo importante es definir claramente el problema, lo que habíamos conversado la semana pasada, cuál es el objetivo que queremos alcanzar, cuáles son las limitantes, cuáles son sus características, porque teniendo muy bien delimitado nuestro marco o entorno de trabajo, vamos a poder identificar los parámetros de entrada, qué es lo que queremos hacer como proceso de simulación, para posteriormente pasar a hacer la modelación, ¿verdad? Porque si no vamos a tener acceso a datos, si no vamos a tener clara la idea de cómo trabajar, esto se nos puede complicar, ¿verdad? Y Rogelio nos plantea que va a trabajar que en teoría de inventarios orientado a un supermercado. Sugar Flores plantea la realización de la simulación y comportamiento tributario de los sujetos pasivos, normalizando de forma matemática los estados financieros que se tienen en las empresas. Ya entonces, esto ya vayamos definiendo, ya les digo, dejo a criterio que vayan a hacer un artículo, ¿verdad? O que tengan un pequeño trabajo de simulación, de modelaje, y esto obviamente les sirva como base para poder escribir el artículo de reflexión. Bien, vayamos a ver lo que nos corresponde en, en esta sesión, que es básicamente está orientada a que conversemos, hablemos sobre lo que son los números aleatorios, la generación de números aleatorios, cuáles son sus características y el por qué necesitamos trabajar con números aleatorios. En esto, espero hayan podido revisar el texto que tienen, ¿verdad? En el cual se habla de los números aleatorios, qué características tienen, recordando un poco lo que se había visto. Entonces, centrémonos en responder un par de preguntas. ¿Cuál es la importancia de los números aleatorios en la simulación? ¿Y por qué necesitamos trabajar con los números aleatorios en los modelos de simulación? Entonces, quiero escuchar sus participaciones o pásenmelas por el chat. Entonces, adelante, por favor. Tengo 3 participantes que tienen la posibilidad de acceder al micrófono. Boris, José Luis, Víctor, ¿verdad? Si alguien más puede hacerlo por micrófono, prefiero que lo hagamos. Si no, a través del chat, esas 2 preguntas. ¿Cuál es la importancia de utilizar los números aleatorios, verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué los necesitamos en lo que vienen a ser los procesos de simulación y modelaje? Nos escucha, adelante. Doctor, la importancia de usar números aleatorios es porque nos permiten evaluar de mejor forma el ambiente, además de que si utilizaríamos una secuencia de números predeterminadas sin que fuesen aleatorios, terminaríamos tal vez falseando el modelo. En cambio, al tener un número aleatorio van a tomar valores que representan de mejor forma la realidad del suceso que estamos estudiando. Entonces, esto nos va a permitir ver comportamientos que incluso son anormales, pero que son parte de la realidad del suceso estudiado. Entonces, esa sería la importancia de utilizar los números aleatorios en simulación. Gracias. Gracias, Boris. ¿Quién más, por favor? A ver, vayamos para que generar una discusión. Víctor, José Luis, que tienen acceso. Quisiera escucharlos, por favor. Hola, doctor. Yo no tengo muy claro esto de los números aleatorios en el sentido de que, por lo que he leído el texto, va más dirigido justamente, como decía ahorita, creo que era Boris, respecto a representar la realidad, ¿no? En este caso yo creo que eso va a ser utilizable cuando se plantee modelos que sean programables o para hacer, digamos, la programación del modelo.
En mi caso, por ejemplo, yo estoy pensando aplicar esta simulación a nivel real. O sea, en cierta manera yo creo que un equivalente a los números aleatorios pudiese ser el muestreo aleatorio, que en el caso de la realidad no sería una abstracción y sería más o menos una aplicación real. Por eso es que he leído y más o menos yo interpreto los números aleatorios desde la forma que se está presentando en la lectura, de esa manera. No sé, pero si estoy en lo correcto, doctor. La última parte no te he escuchado bien respecto a esa comparación que estás haciendo en términos estadísticos. Sí, en realidad yo veo que el uso de los números aleatorios es, como decía Boris, que representan o van a representar los casos o los individuos, ¿no? Yo la simulación que pienso hacer y escribirla en este artículo va a ser una simulación en cierta manera real, porque una parte del modelo de la tesis que estoy planteando tiene en cierta manera una parte empírica que va a trabajarse con gente. Entonces yo pensaba hacer este tipo de simulación también con gente, con personas reales, y quizás no utilice un modelo de muestreo aleatorio, que creo que es el equivalente en términos reales. Entiendo que los números aleatorios son una especie de abstracción para entender o ver estos casos, pero yo estuviese utilizando más o menos, trabajando en vez de números con personas. Y sí, la forma de seleccionar a estas personas quizás la defina de manera aleatoria o también elija tal vez otro tipo de muestreo, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, doctor, o es así la comparación. Gracias. No es un razonamiento correcto porque los números aleatorios, perdón, los números aleatorios van a ser datos para poder validar, para poder trabajar dentro de los procesos de simulación. ¿Ya? O sea, son números que se generan a partir a partir de determinadas técnicas que te permiten tener números, primero, que no vayan a ser consecutivos, que no tengan una secuencia de repetición y demás. Lo que tú estás hablando de esa aleatoriedad de hacer las encuestas a las personas, si vemos desde un punto de vista de cómo aplicar un cuestionario, tú saldrás y podrás ver personas, tac, tac, las vas tomando y les vas haciendo las entrevistas correspondientes. Lo que podrías ver de utilizar los números aleatorios es para determinar, por ejemplo, la cantidad de personas que puedas en determinadas regiones. Habría que jugar un poco con esto, ¿no? Pero son dos enfoques distintos que habría que dar. O sea, no mezclemos. Uno es la aleatoriedad. Entonces, demos el ejemplo. Tú vas caminando por la calle y te encuentras con una persona que no conoces y le haces la encuesta, el estudio, el cuestionario, lo que gustes. Los números aleatorios tienen una función distinta en lo que viene a ser el trabajo de modelamiento con el que se puede trabajar. Sí, doctor. En realidad he leído eso justamente, pero no sabía cómo interpretarla. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista estadístico, por ejemplo, la distribución de frecuencias acumulada y la de Poisson me parecen que son buenas alternativas o buenos métodos para buscar o trabajar con números aleatorios. Sí. Un poco por el razonamiento lógico, por las tablas que ya están preelaboradas que ayudarían mucho a esto, ¿no? Lo que no sabía era cómo aplicar desde esta perspectiva en un caso real, ¿no? O sea, en un modelaje, si se quiere decir, real y no en un modelaje de programación que, digamos, no sé mucho, y eso es lo que me costaba, digamos, entender, y la única forma que creo que la relacionaba era de esta, ¿no? Pero gracias por la aclaración. Ok. ¿Alguien más que pueda complementar, coadyuvar con eso que estamos discutiendo? Sí, doctor. Tal vez podría un poquito mencionar lo siguiente, ¿no? José Luis, ¿verdad? Sí, doctor. Adelante, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. Tal vez podría decir, doctor, que son métodos especialmente útiles que sirven para analizar cualquier situación que puede involucrar algún tipo de resultado, ¿no? Entonces, lo cual sería un poco complicado realizar en un experimento físico en el mundo real. Por eso se realiza lo que es una simulación con datos posiblemente que hacen referencia a experimentos que pueden involucrar en algún momento números pseudo-aleatorios que dan distintas
maneras de ver resultados aleatoriamente, pero donde se debe identificar tal vez algunos tipos de variables los cuales deben ser seleccionados también de manera aleatoria, ¿no? Entonces, en un entorno de simulación, eso es lo que se está buscando, ¿no? Si bien no se está optando por aspectos físicos o de la vida real, entonces el propósito, yo creo, de la simulación de tratar de analizar estos números aleatorios que se presentan al final, estas necesidades, y que pueden ser representados y calculados de manera matemática, tal vez de manera muy compleja, ¿no? Tal vez eso, doctor. Perfecto, gracias. Alguien estaba queriendo, mientras Fernando, si no me equivoco, usted está queriendo también participar. Sí, Sí, adelante, sí, por buenas favor. noches, doctor. ¿Me escucha, no, doctor? Claro que sí, Compañeros. adelante. Y yo creo que hace rato el compañero Arturo acaba de mencionar la representación o la aproximación a la vida real, se podría decir, cuando nosotros aplicamos los números aleatorios, ¿no? Prácticamente los números aleatorios nos lleva, ¿no?, a determinar en qué magnitud se podría alcanzar y comparar, tal vez se podría decir, a partir de los números matemáticos y la vida cotidiana, ¿no?, que nosotros prácticamente los seres humanos llevamos, ¿no? Cada día nosotros vemos utilizamos, se podría decir, ese término de aleatoriedad o números aleatorios, porque como usted dijo, doctor, no sabemos mañana qué es lo que va a pasar, ¿no? Nos vamos a encontrar con una persona que no lo conocemos o lo conocemos, jugamos con los números, ¿no? Y evidentemente eso prácticamente, los números aleatorios deben ser trasladados en forma matemática en la computadora para poder ser más exactos y poder predecir lo que tal vez a un futuro puede ocurrir, ¿no, doctor? No sé si estoy bien, doctor. Ok, gracias, Fernando. ¿Qué más? Boris. Doctor, sí, algo que puedo acotar a lo que dicen los compañeros es de que los números pseudo aleatorios son bastante buenos porque permiten reproducir la secuencia a partir de una semilla dada. Entonces, cuando estamos estudiando algún fenómeno, puede ser de que se hayan encontrado anomalías. Y gracias a esta propiedad de que se puede reproducir la secuencia a partir de la semilla, entonces se puede estudiar con mayor detalle cómo se ha dado la anomalía, ¿no? Distinto de lo que pasaría en un número 100% aleatorio, donde no vamos a poder reproducir y no se va a poder llegar a estudiar el fenómeno correctamente, ¿no? Entonces, esto puede ser una gran ventaja para entender mejor por qué están pasando ciertos fenómenos o en algunos casos cuando un proceso cambia entre ciertos estados, resulta que al obtener un nuevo estado nuevo, se corrompe el estado estable Original. del modelo, ¿no? Ya. Gracias. Ok, muy bien, gracias. Gracias por sus participaciones. Veamos un poquito qué nos han puesto por ahí en el chat. Obviamente, sí, los números aleatorios nos ayudan en la simulación, ayudan y apoyan, ¿verdad? La ventaja es que al estar trabajando con números que han sido generados a través, enseguida vamos a ver qué técnicas existen para la generación de los números aleatorios, nos permiten básicamente poder experimentar sin riesgo de entrar en un determinado sesgo, ¿verdad? Porque podría yo tender a utilizar una cierta numeración que me oriente a resultados que estaría buscando. En cambio, la aleatoriedad de los números siempre me va a permitir tener una variación controlada dentro de lo que estoy simulando. ¿Qué técnicas existen para poder hacer la generación de los números aleatorios? Si vemos desde un punto de vista matemático, estadístico, ¿qué es lo que podemos hablar? ¿Cuál es la que mejor se podría
adecuar al modelo que vamos a trabajar o es que es dependiendo de lo que se está realizando? Los escucho, por favor, adelante. Doctor, lo importante al generar un número aleatorio es de que eh, la probabilidad de que salga cualquier número sea igual entre todos, y tenemos números pseudoaleatorios que han demostrado que son lo suficientemente buenos porque si bien son cíclicos, el hecho de que se pueden producir grandes secuencias de números demuestran de que se pueden utilizar como si fuesen números aleatorios, y además se garantiza de que tienen esta propiedad de que todos tienen la misma probabilidad. Gracias. Ok, acabas de hablar de probabilidad, ¿verdad? La misma probabilidad. Entonces, ahí estamos garantizando que la prueba o las pruebas que vayamos a realizar están libres de un sesgo o de un error que podría estar siendo conducido por la persona que realiza la simulación. Gracias, Boris. ¿Quién más? ¿Quién más acota sobre este punto, por favor? Adelante. Fernando. Sí, doctor. Sí, tal vez también se podría hablar de el método de congruencia lineal, ¿no? Es muy interesante este método, ya que esto nos permite manejar, ¿no? Nos permite generar valores aleatorios a partir de los números que nosotros ya hemos generado, ¿no? Tal vez sería esa parte, doctor. Ya, ok. ¿Qué más? Porque tenemos varios métodos, ¿verdad? Hablamos de mínimos cuadrados. ¿Qué otras técnicas podemos encontrar que podríamos hablar? ¿No? Congruencias, método de mínimos cuadrados. ¿Qué otros elementos podemos mencionar? Ok, métodos estadísticos, congruencias lineales. Los escucho, por favor. Si orientamos nuestra investigación a determinar, ¿no? Esto les pongo como pregunta para ver si alguien por ahí se anima a chequear en el foro como una pequeña investigación paralela. ¿Cuál de los métodos de generación de números aleatorios podríamos calificarlo como el mejor? ¿Verdad? Al lanzar en ese instante una respuesta puede ser arriesgada, pero ¿cómo podría yo verificar, olvidándonos de los pseudonúmeros aleatorios que mencionó en su momento Boris, ¿verdad? Que ya tiene un cierto estándar que nos permite encontrar respuestas. ¿Cómo podríamos determinar la calidad del método que estamos utilizando? De forma empírica, doctor, podríamos hacer un programa que genere X cantidad de números, ver ver su frecuencia y calcular la probabilidad. Entonces, si generamos un número relativamente alto de números aleatorios y las probabilidades son más o menos iguales, entonces de esa forma podríamos calificar cada uno de los métodos. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra? Sí, tal vez creo que el método más conocido es el más utilizado según algunas referencias bibliográficas, el método Monte Carlo, el cual es un proceso estocástico numérico, el cual proporciona una secuencia de datos cuya evolución viene determinada por los sucesos aleatorios que se van realizando. Recordemos que un suceso aleatorio es un conjunto de resultados, ¿no?, que se producen con cierta probabilidad, donde la característica de este método o la ventaja que tiene sería que los resultados probabilísticos y gráficos que puede proporcionar con los probabilísticos muestran lo que sucede y lo que es tan probable que pueda suceder, ¿no? Pero también gráficamente pueden ser representados y estos valores estadísticos pueden ser generados. Tal vez eso, doctor. Muy bien, gracias. Acaba de hablar de Monte Carlo, ¿verdad? O sea, que es el método por excelencia con el cual se llevan adelante las simulaciones. En el
En el foro tenían que ustedes analizar algunos elementos, no me refiero al de esta semana, sino al de la semana pasada, en el cual se les estaba pidiendo que puedan evaluar, ver, plantear un modelo de simulación. He recibido algunas consultas, debería haber recibido quizás unas más, pero relacionadas al siguiente contexto. ¿Será que vamos a tener el tiempo para poder hacer realmente un modelo de simulación? ¿O hasta qué fase vamos a llegar? ¿Cómo están viendo ustedes este tema de la simulación, del tener que presentar un modelo de simulación? Más aún que tendríamos que partir desde un punto cero. Doctor, Perdón, para esta semana, ¿verdad? En el foro se les pide que mediante el proceso de Monte Carlo vean de plantearme una solución a los ejercicios o a los problemas de simulación que se habían mencionado que les gustaría hacer. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Por qué? Quisiera escucharlos acá. Sí, adelante Boris, perdón, te corté. sí, doctor. Bueno, yo cambié el problema porque vi justamente eso de que sería muy complejo y algo que me parece que es dificultoso es la obtención de datos para poder realizar una simulación adecuada. Entonces he cambiado a ver, a simular la inversión en criptomonedas para ver cuánto y cuándo comprar o vender criptomonedas. Y la ventaja de esto es de que he encontrado una página que tiene estadísticas de la valoración que tienen las criptomonedas, de distintas criptomonedas, y que además tiene una API. Entonces eso me permitiría en cierta forma recopilar la información de una forma más rápida. Pero este es un caso muy peculiar donde sí tenemos acceso a una forma fácil de procesar o de adquirir los datos y luego habrá que ver cómo procesarlos. Y otro aspecto que me parece que también es complicado es determinar el modelo matemático, ¿no? Y habría que validarlo, entonces tendría que utilizar datos de prueba para ver si realmente la estrategia que he tomado, yo me he planteado una regresión lineal, porque me ha parecido que esa es la tendencia, viendo las gráficas que proporciona la página que he encontrado, pero no sé si va a ser realmente la mejor. Tal vez es una regresión de otro tipo, o tal vez tengo que hacer una interpolación. Entonces creo que esos son los dos aspectos más importantes, el modelo matemático y los datos. Gracias. Perfecto, gracias. Ok, estamos bien por ese camino. Sí, doctor, no sé si podría tomar la palabra. No, claro que sí, ustedes siéntanse libres. Yo también, tal vez haciendo una analogía a lo que se ha mencionado por parte del compañero, si bien hay que plantear mediante una función el modelo, mediante matemáticamente, cómo es que se va a resolver en base al problema, cómo es que mi duda es cómo puedo asociar este planteamiento matemático o el modelo en sí de la simulación al tipo, en este caso, del modelo Monte Carlo, ¿no? Y qué tipo de variables voy a identificar en el modelo y cómo os puedo interpretar y mediante qué valores estadísticos o pseudolatorios o qué herramienta estadística o una progresión lineal o alguna otra puedo utilizar para identificar cómo es que va a ser el proceso de selección de los datos aleatorios, ¿no? Yo creo que por ahí más que todo iría mi duda y más que todo la inquietud que sinceramente no sé cómo voy a plantearlo. ¿Cómo abordar el tema de la simulación? ¿Cuál es el problema que está queriendo usted simular? Como decía inicialmente, doctor, yo quiero simular el problema de el modelo académico de la Universidad Siglo XX. Ya.
como tal, existen problemas académicos, más que todo en el área académica, de cómo un modelo académico podría simularse y sacar unos resultados que me den pautas de lo que se podría simular a futuro en el ambiente académico, en cuanto a rendimiento académico, índices de titulación, no sé, o simplemente aplicar, tratar de ubicarme o restringir la parte académica estudiantil, digamos. Entonces, por ahí es donde va mi simulación más o menos, o la idea que estaba teniendo. El problema viene a ser que al querer hacer la simulación del componente académico de de una universidad, son muchos elementos, no hablo de variables, muchos elementos que se pueden simular, desde la deserción hasta la titulación, ¿verdad? Y por medio vamos a hablar de aprobación, reprobación, retención. Entonces, es bastante grande y habría que realmente analizar y ver qué es lo que usted quiere hacer. Le paso un dato, acá en la universidad, viendo algunos temas estadísticos o de mercado, mejor dicho, se ha visto que a la universidad en general en el país entran casi de una manera igualitaria 50-50 varones y mujeres. En términos de titulación, las mujeres casi triplican en cantidad o en porcentaje a los varones. Se tiene casi un 70% de deserción de los varones en relación a la deserción de las mujeres, que está por debajo de un 40%. Entonces, ese es un elemento realmente alarmante con el cual se tendría que tomar las medidas para ver cómo voy a hacer yo para que los varones se queden conmigo en la universidad, ¿verdad? O sea, analizar cuáles son las situaciones por las cuales los estudiantes varones están dejando. La excusa, porque yo no digo que sea una situación económica. O sea, todos los que dejan una universidad, si hablamos en el contexto de las universidades privadas, dejan porque económicamente no pueden. Y eso yo realmente lo veo como una excusa porque no puede ser que entraste con la idea de pagar por tus estudios, ¿verdad? Y estás a un momento dado dándote cuenta de que pues no vas a poder. Normalmente son problemas sociales, son problemas conductuales, variables que vienen desde la misma formación del colegio. Entonces, en tu caso, tendrías que delimitar claramente qué es lo que quieres medir dentro de lo que viene a ser el contexto académico. Yo creo que tendrías que cerrar claramente y decir, ok, me voy a preocupar de los índices de aprobación y reprobación, ¿verdad? E inclusive si vas a hablar de toda la universidad, ¿verdad? La siglo XX no sé cuántas facultades tiene, no conozco cuántas carreras existen, entonces sesgar, agarrar y decir, nos vamos a dedicar a las carreras de ingeniería, ¿verdad? Y ver en ingeniería aprobación y reprobación. Obviamente para eso ya tienes muchas variables de entrada. Primero, el origen de los estudiantes, ¿verdad? Lastimosamente en nuestro país la enseñanza o el aprendizaje en los colegios no es el mismo, ¿verdad? Si bien existe una norma, es lo mínimo que tienen que estudiar en los colegios y es que tienes grandes abismos. Entonces yo te recomendaría que puedas identificar claramente, sesgar tu campo de acción para que no tengas ese abanico grande con el que tendrías que estar trabajando. Está bien, gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Miren, aspectos más puntuales que quieran verlos, pásenmelos, ya sea a través de la plataforma o a través de mi correo electrónico. Tienen mi número de celular por WhatsApp, no hay ningún problema. Puede que me tome un tiempito en responder, pero lo voy a hacer. Entonces hay aspectos que son muy puntuales que es más fácil que los discutamos en un determinado momento. Entonces tómense la libertad de hacer esos cuestionamientos, ¿sí? Ya para ir cerrando, quisiera saber si tienen preguntas, consultas. Quiero aclararles lo siguiente. Para la unidad 4 no va a haber un texto de apoyo, no va a haber un resumen, porque la unidad 4 habla básicamente
de lenguajes y herramientas de simulación, para modelaje y simulación. Entonces yo voy a pasar a través del SEMTIC un instructivo en el cual ustedes tienen que investigar, ¿ya? Alguno de ustedes ya mencionaba el ir viendo qué herramientas existen, si no me equivoco era Boris, que estaba mencionando, existe mucho para Windows, que están estancadas, ver qué existe para el lado del software libre. Entonces, la unidad 4 nos vamos a dedicar exclusivamente a discutir de las herramientas y de los lenguajes que puedan existir para todo lo que viene a ser el tema de modelamiento y de simulación, ¿sí? Entonces, esto ya les voy adelantando. La próxima semana estimo que vamos a tener viernes y sábado el encuentro videoconferencia. Este sábado estoy viajando, estoy yendo por un tema de la Universidad a Chile y regreso el jueves recién. Entonces no puedo comprometerme a tener los chats, primero por un tema de que estoy con una agenda bastante complicada, pero hasta el día domingo yo voy a tener claro mi panorama de qué es lo que voy a hacer en este viaje, y a partir de eso pues les pasaré a través de Esther cuáles van a ser las fechas y las horas en las que nos vamos a reunir, ¿ya? Entonces, ¿qué consultas tienen, por favor? ¿Qué dudas? ¿Qué necesidades? Si son muy específicas, pásenmelas a través del correo electrónico o a través de la plataforma para poder ya ir cerrando, aclarando esas dudas que se están presentando, como la que presentaba su compañero hace un momento. Doctor, Sí, Víctor. hola. Una consulta quizás. Cuando se hace, por ejemplo, una evaluación financiera de un proyecto, cuando se hacen todos los cálculos estadísticos apoyados en matemática financiera y todo, eso en cierta manera sería también una simulación, ¿no? Porque se crea un ejemplo, ¿no? El calcular y el trabajar en un periodo de evaluación con una tasa interna de retorno en torno a ese modelo que es de la TIR, ya sería esa una simulación en términos de simulaciones apoyadas en métodos computacionales, digamos, ¿no? En este caso, ¿cómo entraría los números aleatorios dentro de una lógica como esa? Es que en este caso, si te entiendo bien, cuando estás hablando de la TIR o del BAN, no estás entrando a hacer una simulación, ¿verdad? Estás viendo eh, qué es lo que va a suceder con tus inversiones en un determinado periodo de tiempo. Ya, sí existen herramientas que te van a permitir simular. Hablemos de un juego de negocios, ¿verdad? Pero en este caso no veo yo la incidencia de los números aleatorios para poder hacer una simulación y ver qué pasa con la TIR y con la BAN. Pero sí existen herramientas en las cuales tú vas a poder ver el comportamiento del mercado para determinar tus tasas de retorno y el mantenimiento del valor. En realidad, cuando se hace un análisis financiero como estos, se puede hacer las simulaciones, o sea, lo asumo como simulaciones, los análisis de sensibilidad, por ejemplo. Se puede haber varios tipos de sensibilidades y hay una herramienta, por ejemplo, que ayuda a esto, a simular, que es Crystal Ball, que ayuda a ver más o menos qué pasaría y ayuda a generar modelos de contingencias en el sentido de requerimientos o desequilibrios financieros. Pero esa es la aplicación. Internamente yo no sé cómo funciona, ¿no? Cómo genera. Entonces lo que quería entender era más o menos, dentro de esta lógica, por ejemplo, cómo entrarían los números aleatorios, que viendo cómo funciona el método de Monte Carlo y todo, no estoy seguro, pero me creo, ¿no? Intuyo de que dentro de este, por ejemplo, de los algoritmos que maneja Crystal Ball, debe haber entonces esta lógica involucrada de aleatoriedad o de números aleatorios, ¿no? Sí, mira, déjame, voy a revisar un poco, voy a darle una investigada al tema para poder responderte con certitud a esta tu cuestionante. Si me la puedes pasar por mensaje, ya, no aquí en la videoconferencia, a través de mensaje de la plataforma o por correo, para que te la pueda revisar y analizarla bien. Ya, gracias, doctor. ¿Sí? Bien, entonces, si no hay ninguna consulta más, por favor, estaríamos quedando acá. Yo les voy a pasar el instructivo ya de cómo vamos a trabajar la próxima semana
para poder ya ir cerrando y viendo el tema de la presentación de sus trabajos, ¿sí? Entonces, un gran saludo, buenas noches y estamos en contacto para cualquier cosa, por favor. Si no tienen mi celular, aquí se los estoy mandando por el mensaje, ¿verdad? En el chat, ahí tienen mi WhatsApp.